Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí reunidas para em, comentar un poco esta obra de aquí que se llama La balada del norte de Alfonso Zapico, una novela gráfica que forma parte de una de las posibles lecturas no obligatorias, pero sí a libre elección que tenéis durante este curso. Y vamos a comentar un poco los aspectos más relevantes de la obra y dar una especie de pequeña guía de 2 o 3 detalles que os pueden servir para comprender mejor de qué va todo el asunto y que su lectura sea más satisfactoria. Van a ser 3 puntos, así que vamos con el primero, que viene siendo el contexto histórico y geográfico. Bien, la Revolución de Asturias tuvo lugar en 1934 en las llamadas cuencas mineras. Aunque bueno, aquí Zapico se inventa un pueblo que no existe que se llama Montecorvo, para que no se enfade nadie. La cuenca minera, todo esto, para situarnos un poquito, es esta zona central de Asturias que está entre la cordillera Cantábrica y la capital, Oviedo, y es una zona que tradicionalmente, bueno, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, se dedicó principalmente a la minería y a la siderurgia. Dado que es una zona muy rica en carbón, entonces eran pueblos dedicados básicamente a la minería. Digo eran porque hoy en día están prácticamente abandonados, la mayor parte de minas han cerrado y los mineros están prejubilados o jubilados ya. No, son pueblos que están, por desgracia, prácticamente muertos. Bien, la Revolución de Asturias partió de estas llamadas cuencas mineras, surgió aquí. Esta revolución no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una huelga general programada por el Partido Socialista en aquel momento, que realmente solo triunfó al 100% en Asturias, solo tomó forma de revolución porque los anarquistas de la CNT se aliaron con los socialistas y los comunistas, cosa que solo ocurrió en Asturias y no ocurrió en otras partes de España, donde este levantamiento pues apenas duró un día o dos. En Asturias duró bastante más. Los mineros llegaron a tomar el control de sus propios pueblos y llegaron a entrar en Oviedo y a ocuparla durante varios días, un hecho histórico que todavía genera resentimiento desde la gente de la capital hacia las cuencas mineras. De hecho, despectivamente los llaman los yeque. Bueno, los mineros la liaron un poquito en Oviedo, cosas como quemar el Teatro Campo Amor, dinamitar la, dinamitar la catedral, la Cámara Santa de la catedral concretamente, donde había varias reliquias guardadas, cosillas así, aquí y allá. Dejaron la ciudad, de hecho, un poco patas arriba, hasta que se tuvieron que ir porque llegaron las legiones africanas de Franco, que también la liaron bastante en cuanto a crímenes de guerra. Pero bueno, eso ya entraremos más en detalle en el siguiente punto, que viene siendo la revolución en sí. ¿Por qué se produjo? Bueno, básicamente, por decirlo mal y pronto, que porque los mineros llevaban unas vidas muy perras, muy... eh, si hoy nos quejamos del mercado laboral y de las pocas perspectivas vitales y el poco horizonte que hay, pues los mineros lo tenían mucho peor que nosotros. Em, los mineros tenían salarios bajos, condiciones miserables, trabajo infantil, un alto riesgo de mortalidad, no solo en la mina por posibles accidentes que se pudieran producir en la mina, sino posteriormente por haber estado en contacto con el amianto y otros materiales perjudiciales para la salud. Solían contraer enfermedades como la silicosis, que los llevaban también a una muerte temprana, ya una vez ya jubilados. Eh, y sobre todas las cosas era lo que mencionaba, una vida sin horizontes, sin futuro. Se trataba de poblados donde los abuelos habían sido mineros, sus hijos habían sido mineros, los nietos entraban siendo niños a la mina, muchas veces no acá,
directamente no pasaban ni por la escuela porque tenían que bajar a los pozos. Y bueno, se formó el caldo de cultivo para la revolución, para un estallido social, evidentemente estaba sembrado. Y más con la República, que abro un pequeño paréntesis para explicar que para algún despistado, la Revolución de Asturias, 1934, estamos en la Segunda República, que duró de 1931 hasta el final de la Guerra Civil, 1939. Claro, los mineros, con la llegada de la Segunda República, pensaron que sus condiciones iban a mejorar. Y no fue así. Una vez que vieron que el cambio de gobierno y de sistema no traía unas mejoras prometidas respecto a sus condiciones de vida, pues dijeron, no damos más, vamos a hacer la revolución. Bien, vamos entonces con el tercer punto, que son los personajes de la novela gráfica. Aquí Zapico, bueno, hay que decir que Alfonso Zapico, el autor, es bastante fan. Su base son las novelas del siglo XIX, concretamente las novelas rusas. Entonces compone personajes que pueden ser un poco arquetípicos y con giros de guión muy novelescos, pero que al mismo tiempo consigue darles un trasfondo y no son personajes planos, sino personajes bastante poliédricos que tienen bastantes matices. Y diría que, bueno, hay una multitud de personajes secundarios muy atrayente y muy bien dibujada en la novela, pero diría que hay 4 personajes principales. El primero de ellos quizás es el más arquetípico, que es Apolonio, el hombre que sale en la portada. Aquí lo veis, el buen Apolonio. Es, digamos, el capataz de la mina, esa persona en la que todo el mundo confía, un poco bastante bruta, pero buena persona, honrada, y que, digamos, ilustra una de las, no diría teorías, pero sí una de las bases del pensamiento de Zapico respecto a la revolución, que es que no hay revolución sin integridad. En el momento en el que empezamos a llevar el vandalismo y la violencia por la violencia, paréntesis para explicar esto también, se cometieron atrocidades por parte de ambos bandos. Los mineros llegaron a matar a unos 34 curas en total, en una represión bastante sanguinaria en cuanto a dirigida al clero y a la Guardia Civil, los estamentos. Y el gobierno también puso lo suyo mediante torturas, asesinatos, violaciones, una represión muy cruda y muy sangrienta que tampoco estuvo muy bien, que digamos. Esto todo, evidentemente, el primer tomo, que es el que tenemos como lectura optativa, no solo llega hasta el estallido de la revolución, pero en los tomos 2, 3 y 4 desarrolla todas estas cuestiones que estoy comentando, que los podéis leer también porque están en la biblioteca si os gusta el primer tomo. Bien, cerramos paréntesis. Segundo personaje de importancia vendría a ser la hija de Apolonio, que es Isolina. Isolina es la criada es criada en la casa del marqués, que viene siendo el dueño de la mina y el explotador, y tiene un romance con Tristán, que es el personaje bisagra de la novela. Aquí cuando explicaba que Zapico utiliza cuestiones novelescas y recursos típicos de la novela decimonónica del siglo XIX, me refiero a esto, que utiliza esta pequeña trama en la que Tristán evidentemente se enamora de Isolina, e Isolina de Tristán, hay un salseo, hay una historia de amor muy bonita, y esto lo hace Zapico para mostrar todos los puntos de vista de la historia, lo cual evidentemente es algo que no pasaría en la realidad, que posiblemente es muy novelesco, ¿no? Que un señorito, el hijo de un marqués, pues se enamore y
empieza una relación con una criada. Bueno, esto pasa aquí, está muy bien contado. Y Solina y Tristán tienen una relación en la que Tristán descubre el mundo de la minería. Vamos a ver, Tristán, hay que decir, Tristán apoya a los mineros, es un señorito burgués, pero de hecho apoya incluso económicamente a los mineros. Le pone una excusa a su padre de que va a fundar un periódico y el que le dé dinerito, y en realidad se lo da a los mineros para que ellos compren armas. Pero tampoco es que se moje mucho, no es muy revolucionario el chaval, no quiere salir de su zona de confort. Es lo que llamaríamos un poquito inútil. Pero bueno, tiene pasta y se lo puede permitir. Entonces, claro, Isolina es la que le pone los puntos sobre las IES y le hace ver cómo es la vida. E impulsa a Tristán a que tome partido y quizás se involucre un poquito más o sea un poco más consecuente con su forma de ver la vida. Que esto también se desarrolla en los tomos posteriores. Y por último tenemos un personaje muy interesante que es el Marqués, que es un personaje que realmente no se llega a odiar del todo porque se ve que pertenece a esta aristocracia antigua. Vamos a ver, de entrada el Marqués es un desgraciado, es una persona que se hizo rica con el esclavismo y como muchos grandes magnates de nuestro país, pero que tiene sus valores y que intenta cuidar en la medida de lo posible de los mineros, aunque parezca una contradicción. Según su código moral, bueno, él se ve obligado a dar ciertas facilidades a los mineros como manutención, una casa para los... Esta gente, de hecho, solía premiar a los mineros católicos a los que iban a misa, les daba casas con jardines, cositas así, a lo mejor les construía un casino o un campo de fútbol donde pudieran jugar, etc. ¿Qué pasa? Que evidentemente sigue siendo un explotador y no entiende las causas de la revolución porque él vive en su palacio y no pisa la realidad de los mineros. Pero sí que es un personaje, eso, con bastantes matices, bastantes capas, y personalmente es uno de mis favoritos de cómo está escrito en la novela. Tristán sería el otro. Tristán, a pesar de que sea pues un viva la vida, también lo queremos mucho a Tristán, hay que quererlo. Muy bien, y hasta aquí mi pequeña reseña de esta novela gráfica. Espero que os haya servido, que os sirva y que disfrutéis mucho de la lectura. Un saludo, gracias.